Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. La crisis institucional vive un nuevo capítulo en el país. Este jueves fue despedido el ministro de Salud por la pública diferencia con el presidente Bolsonaro. Mandetta estaba a favor del aislamiento social, mientras que el jefe de Estado aboga por levantarlo. Una disputa en la nación con casi 2.000 personas fallecidas y más de 30.000 personas contagiadas. Un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, El Mundo. Manipulación, fake news, noticias sin confirmar. Sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y más países que luchan para controlar la COVID-19, se cierne una amplia campaña mediática. Analizamos ese papel de las corporaciones mediáticas en tiempos de pandemia. Tercer tema que es noticia Colombia, nos preguntamos esto. ¿Cumplir con el aislamiento social? ¿Salir a buscar comida o protestar para hacerse visible? Lo sucedido en una amplia y vulnerable zona de Bogotá, conocida como Ciudad Bolívar, plantea precisamente este dilema en Colombia y otras naciones del mundo. ¿Dónde debe estar la respuesta? Lo analizamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, la renuncia del teniente retirado Luis Enrique Mandetta al Ministerio de Salud suma otro capítulo a la disputa que existe dentro del gabinete de Jair Bolsonaro en relación a estrategias para enfrentar la pandemia del coronavirus en esta nación. Tenemos detalles a continuación. El evidente enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y su ahora exministro de Salud Luis Mandetta se saldó con la salida del médico militar del gabinete ministerial. Las diferencias de criterio en relación a la gestión del COVID-19 se hicieron patentes desde un primer momento, mientras Bolsonaro lo calificó de gripecita y priorizó la actividad económica. Mandetta recomendó y defendió medidas preventivas partiendo de una cuarentena total. De acuerdo a declaraciones del mandatario, estas discrepancias se habrían hecho irreconciliables para ambas partes. Fue de común acuerdo, y no lo digo como un término técnico, lo relevaré del ministerio en las próximas horas. Fue realmente un divorcio consensuado. De acuerdo a lo expresado por Mandetta, a través de su cuenta Twitter, se enteró del anuncio formal de su renuncia por televisión. De igual forma, exhortó a los funcionarios de salud a continuar con el trabajo que vienen realizando con respecto a la pandemia. No tengan miedo. No tengan miedo. No hagan un milímetro diferente de lo que saben hacer. Dejo este Ministerio de Salud con mucha gratitud al presidente por haberme nominado y por permitirme nominar a cada uno de ustedes. Dirigentes opositores declaran que Mandetta, quien apoyó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y ha defendido posiciones ultraconservadoras, solo fue sustituido por contradecir a Bolsonaro. En este contexto, el empresario y oncólogo de profesión Nelson Teich fue anunciado como el nuevo responsable de la cartera de salud. Teich es socio fundador de la consultora Teich & Teich Healthcare y asesoró informalmente a Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2018. Llega con la etiqueta de ser totalmente fiel a los designios del presidente. Pese a la salida de Mandetta, los desacuerdos dentro del alto gobierno parecen continuar, ya que la Corte Suprema anunció que los gobiernos regionales y municipales tienen potestad para decretar sus propias reglas de aislamiento social, cuarentena y restricciones de transporte y tránsito, en contraposición a cualquier decisión emanada desde el gobierno federal. Desde el Palacio de Planalto defienden un aislamiento específico en el que únicamente personas mayores e individuos de grupos de riesgo permanezcan en sus casas.
Gobernadores como los de Sao Paulo o Río de Janeiro, en cambio, plantean cuarentenas estrictas para combatir la expansión del virus. Brasil es el país de América Latina más golpeado por el coronavirus. Para el 16 de abril se habían confirmado más de 30.000 contagios y casi 2.000 muertes por COVID-19. Sumamos información a esta hora desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. Andrés, se escuchan cacerolazos en distintas partes del país. ¿Qué pasa allí en Río de Janeiro? Y más reacciones a esto que ya se veía venir. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, para ti, para nuestra audiencia. Por supuesto, Tatiana, por aquí también cacerolazo. Hace una hora, por ejemplo, se organizó un cacerolazo en diferentes partes del país. En las 5 regiones, el pueblo una vez más rechazó la postura de Jair Bolsonaro y ahora rechaza la salida de este ministro de Salud, Mandetta. El pueblo está justamente rechazando una nueva medida de Jair Bolsonaro, que desde el inicio, recordemos, ha minimizado esta pandemia, ha, por ejemplo, convocado a la ciudadanía a volver a las calles, casi que consigue una publicidad, una propaganda del gobierno de que Brasil no puede parar, que sería una propaganda institucional, pero que fue impedida por la justicia. O sea que Jair Bolsonaro desde el inicio busca minimizar esta pandemia, pero al mismo tiempo también Jair Bolsonaro busca justamente que retornen las personas a los trabajos. Ahora, ese rechazo que viene por parte de la población es un rechazo, un mensaje claro al gobierno que según las encuestas pierde, las encuestas revelan que Jair Bolsonaro viene perdiendo la fuerza con sus apoyadores aquí en Brasil, pero Henrique Mandetta, este ministro que sale ahora, tenía una aprobación muy alta justamente por defender una cosa esencial que es el aislamiento social. No estamos hablando que este ministro, que de hecho, Tatiana, este mismo ministro, recordemos cuando la Organización Mundial de Salud recomendó el test masivo para la COVID-19, Mandetta, el que sale ahora, fue justamente el ministro que afirmó que no necesitaría de esta postura, no necesitaría de testes masivos aquí en Brasil, que todo estaba bajo control, pero ahora Brasil tiene casi 2.000 muertos, más de 30.000 contaminados en diferentes áreas. Por ejemplo, Manaus, Río de Janeiro, son ciudades que en este momento tienen sus camas de unidad de terapia intensiva y están todas ocupadas. O sea, un problema muy grave que podría ser justamente evitado antes, o por lo menos con estas propagandas, propagandas para impulsionar e incentivar a las personas a mantener en cuarentena. Esto sería menor ahora, este problema sería menor ahora para Brasil. El que llega ahora, Nelson Taichi, este oncólogo, por ejemplo, negó la dicotomía entre economía y salud, afirmó que no necesita salvar o la economía o la salud, que el gobierno debe actuar para salvar las dos frentes, y también afirmó que está en total sintonía, que está alineado con el presidente Jair Bolsonaro. Pero frente a todo esto, un ministro que llega ahora para intentar flexibilizar. El ministro tiene una posición como médico, pero ahora debemos esperar cómo será su posición como ministro de Salud frente al aislamiento social, pero encontrará, por supuesto, el problema que será los gobernadores de los estados, los alcaldes de las ciudades, que eso sí están muy firmes con la decisión de mantener la cuarentena, que mantener el aislamiento social. O sea, un panorama muy grave en un país como ese, pero ahora tenemos que esperar cómo actuará este nuevo ministro de Salud aquí, Tatiana. Hay que esperar. En todo caso, deja planteado cuál será su plan de gobierno si él dice que no hay dicotomía entre la vida y la economía, que es precisamente un asunto nodal, estructural en todo el mundo. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar así con el análisis. Nos acompaña para ello María Inés Padula Anderson. Ella es médica de familia, comunidad, doctorando en salud colectiva, profesora asociada de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Doctora Padula, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, estoy bien, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Esta situación
deja entrever las dificultades que tiene el gobierno ante una situación tan compleja en medio de la población. La población, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Actuará por su cuenta? ¿Esperará que sean los alcaldes que dicten normas, los gobernadores, al ver que no hay un gobierno federal que toma decisiones en pro de su bienestar? Mira, tenemos una legislación del sistema jurídico del país que ha apoyado la decisión de los gobernadores en términos de la dirección de lo que debe ser hecho en términos de la pandemia. Eso creo que en Brasil ahora no tenemos más un tema de salud, tenemos un tema político y económico. El Ministerio de Salud en el gobierno Bolsonaro, que es un presidente de derecha, de liberal, que está apoyando todos los procesos de privatización del Sistema Único de Salud, y tenemos uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, ¿no? Pero yo creo que el Ministerio de Salud no hacía parte de la perspectiva más importante dentro del gobierno de Bolsonaro. Creo que Mandetta aquí también es liberal, que también apoya la iniciativa privada, los planes de salud, de seguro de salud. Creo que ha hecho la propaganda para la salida, para el golpe de Estado que teníamos, pero creo que Mandetta empezó a se quedar muy famoso, con un índice de aprobación muy largo. Entonces creo que estaba un poco incomodando un poco la cosa para Bolsonaro como líder de una nación. Los índices de aprobación de Bolsonaro han caído, pero y de Mandetta han subido, ¿no? Entonces creo que Mandetta, cuando mantenía una posición, aunque tenga su visión de derecha de ser liberal, estaba teniendo una buena posición en términos de orientación en contra de la pandemia, ¿no? Estaba escuchando la experiencia de los países como Italia, España, la dirección dada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces estaba teniendo una posición técnica, ¿no? Pero Bolsonaro estaba incomodado, yo creo, ¿no? Tanto por la figura de Mandetta, que estaba creciendo y subiendo en términos políticos en Brasil, y también el tema económico, porque tenemos en la Ministerio de Economía una persona que piensa solamente en dinero, ¿no? Pero es una tontería pensar que podemos tener una salud económica buena si tenemos la salud de la población no está buena. Entonces creo que sí, vamos a ver lo que va a ser hecho. Sí, de hecho, doctora Padula, la situación es compleja. Sí, sin duda muy compleja, como usted lo planteó, doctora Padula. Y ahí está entonces la postura del nuevo ministro, de quien entra, porque él ha dicho no hay dicotomía entre la economía y la salud, y la verdad es que sí la hay, porque de eso además depende de la política pública que se establezca, cuántas vidas se salvan, cómo se atienden, cómo se protege la población y además qué se hace desde el Estado para que quienes estén en confinamiento tengan que comer. Sí, él ha hablado eso, es un hecho, pero también hay una grabación que tengo del ministro, que en la altura no era el ministro, pero hablaba, mira, si tenemos un anciano y tenemos un adolescente, si tenemos que poner plata en el anciano o en el adolescente, tenemos que poner plata en el adolescente. Entonces, yo creo que cualquiera que entre en el gobierno de Bolsonaro tiene una mirada muy económica de la vida, ¿no? De dónde vale la pena invertir, dónde no vale la pena invertir, desde un punto de vista financiero y no de bienestar social, de calidad de vida y de soporte, ¿no?
Sí. ¿Y qué el tanto, colega doctora que Padula? estaba hablando antes, la persona que estaba hablando antes desde Brasil, Sí. hablaba de 30.000 pessoas com positivo, ¿no? Yo creo que tenemos mucho más gente positivada, porque no estamos haciendo, somos un país que tiene 210 millones de personas, entonces es imposible tener número de testes para diagnóstico suficiente para todos nosotros, ¿no? Entonces solamente ahora se empieza a hacer con un poco más de regularidad, pero aún no tenemos, yo creo que una buena, grande parte de las personas que han tenido la virosis no vamos a saber nunca, porque 80% son asintomáticos, ¿no? O oligosintomáticos. Sí. Entonces, la proyección que tenemos para los próximos días o semanas, si no mantenemos el aislamiento horizontal, como se dice, es muy, muy grave. Ya estamos con una situación muy crítica en São Paulo, también en Río de Janeiro y también en Amazonas, Manaus, ¿no? Entonces, yo creo que habrá una solución de continuidad, o sea, es imposible que se cambie todo el Ministerio de Salud en la parte principalmente de la pandemia, porque todos van a salir, y si se coloque personas que tengan, van a conseguir tener la misma capacidad y habilidad y de continuar el trabajo, porque no estaban allí, ¿no? El ministro que sale, Mandetta, ha dicho que sí, vamos a colaborar, pero no sé si la cosa es tan simple así. Sí, doctora Padula, ¿y cómo confiar en los gobernadores y en general, sobre todo cuando vemos que en las principales ciudades, estas que usted nombra, por ejemplo, habían antiguos aliados del presidente Bolsonaro? Es decir, son gobernadores, son mandatarios locales de la derecha, algunos de la extrema derecha, que también prevalecen la economía por encima de la vida. ¿Cómo confiar entonces también en ellos para que se tomen las medidas adecuadas para proteger a la población? Y reitero, en términos de política pública, que lleguen a las necesidades de la gente. ¿Sabe lo que pienso? Es que en el Palacio Alvorada, donde se queda el presidente, no tiene camas cirúrgicas, no tiene camas de terapia intensiva, no tiene camas hospitalares, no tiene una idea muy cercana de lo que pasa cuando la gente llega a los hospitales necesitando de respirar con apoyo del maquinario, de las cosas. Entonces, creo que los gobernadores, aunque sean de derecha también, que tengan sus posiciones liberales, sienten más cercano de ellos lo que pasa cuando la situación de la salud, cuando las personas llegan a los hospitales, no tiene que hacer. Y ahí también la población no está en Brasilia, ¿no? La población está en las calles de los grandes centros urbanos. Entonces pesa también en la espalda de los gobernadores el peso de la opinión pública, que va a empezar a ir a las calles cuando su madre, su padre, su hijo, su mujer, su marido no van a tener cómo cuidar de la salud por cuenta del coronavirus. En el país con más de 310 millones de habitantes. Doctora Padula, gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, el mundo. Manipulación, fake news, noticias sin confirmar. Sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y más países que luchan contra la COVID-19, se cierne una amplia campaña mediática. Analizamos ese papel de las corporaciones mediáticas en tiempos de pandemia al volver en Es Noticia.
Es noticia El Mundo, varias naciones, las mismas que suelen ser atacadas, se enfrentan ahora al recrudecimiento de la manipulación mediática y noticias falsas enmarcadas en la pandemia de la COVID-19. Vamos a revisar este contexto. Los mismos objetivos de la mediática internacional siguen siendo los mismos. Cuba es uno de ellos. En medio de la emergencia nacional por el coronavirus, el gobierno de la isla ha tenido que ocuparse también de los fake news. Autoridades del municipio capitalino La Lisa desmintieron la veracidad de una imagen de un supuesto cadáver en la calle, divulgada en redes sociales, acompañada de comentarios que implican que se trata de una persona fallecida por COVID-19. Denuncian que se trata de una maniobra mediática contra un país poseedor de un sistema de salud reconocido a nivel mundial. Cuba ha destinado 21 brigadas de profesionales de la salud para sumarse al esfuerzo nacional y local de 20 países que se añaden o refuerzan a las brigadas de colaboración médica en 60 naciones. También se desmintió un video donde se observa que agentes policiales arremeten contra una mujer, presuntamente grabado en Cuba, pero la insignia de los uniformados revela que se trata de República Dominicana. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública cubano instó a la población a confirmar la veracidad de las noticias que recibe y combatir la desinformación a través de una aplicación móvil desarrollada en el país que contiene notas actualizadas en tiempo real sobre el COVID-19, al igual que en su portal web. China también fue bombardeada. Lo que inició como una campaña presuntamente informativa sobre el origen del virus se convirtió en una oleada de características racistas y xenófobas, con titulares como el de Panama Post, que reza: el virus chino, pandemia, totalitarismo y desinformación, al punto de afirmar que tal y como los soviéticos en Chernobyl, el gobierno chino es culpable de haber mantenido en secreto lo que se ha convertido en amenaza global. Así, los medios se pliegan a la jugada del mandatario estadounidense Donald Trump de culpar a China para desviar la atención de la alarmante situación en su país. La campaña de descrédito mediática también llega hasta Venezuela, el país con el menor número de casos y el que realiza más pruebas de despistaje del COVID-19 en América Latina. Medios como Infobae cuestionan en sus titulares las cifras ofrecidas por el gobierno de Nicolás Maduro, sin considerar que son una consecuencia favorable de las medidas de prevención que se tomaron a tiempo. El gobierno venezolano denunció el artículo de la revista colombiana Semana, que intenta minimizar los esfuerzos y medidas que ejecuta Venezuela para combatir la pandemia, con una redacción cargada de sensacionalismo. La gráfica que muestra la tragedia de COVID-19 en Venezuela. La pandemia continúa, dejando su estela de muerte. Para el New York Times en español, el 10 de abril era más importante el riesgo mortal de dar a luz en Venezuela que la tragedia que se vivía en Estados Unidos con las imágenes de las fosas comunes en la isla Hart de New York por el colapso del sistema de salud en medio de la pandemia. El mejor ejemplo de que una situación de tal gravedad no puede ocultarse es Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno no tuvo otra opción que admitir que las cifras otorgadas no eran reales ante las trágicas imágenes de personas fallecidas en las calles. El coronavirus llegó también para reforzar las más ruines prácticas del periodismo que ya se ejercían contra los gobiernos del mundo, que no se pliegan a los intereses del capital. Ahí están los hechos, algunos ejemplos muy gráficos. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Raúl Casares, periodista, articulista. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, Raúl. Medios y corporaciones mediáticas en tiempo de pandemia. Diría uno que sería el momento para lucirse en los principios de la ética pública, de la confirmación, de entregar información útil a la población mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que realmente sucede es que toda la comunicación hegemónica, todos los medios hegemónicos están haciendo un gran esfuerzo por desprestigiar lo bien que están haciendo los gobiernos que son progresistas, que son revolucionarios, como son los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tienen gobiernos absolutamente diferentes a su manera de hacer su economía, su organización, como es el estar a favor del capital. Entonces, a ellos no le queda más que hacer una
una forma de vida que es la mentira. Y los fake news para ellos son su arma, es su propaganda, es la manera como ellos ven realmente un sistema de vida que va más allá, va pensando más en la muerte que en la vida. No importan las mentiras ni el costo que esto tenga para esos medios, para esas corporaciones mediáticas, Raúl. No, porque es que el sensacionalismo y es una de las cosas que más tiene lectores, más tiene, como quien dice, espectadores, ¿no? Y ellos saben muy bien que el sensacionalismo, que tiene que ver muchas veces con la mentira, es parte de poder atraer, porque es que hay tanta información sobre el coronavirus, tanta información sobre la pandemia, sobre el COVID, que buscan la manera de conseguir lectores y ya ellos han hecho un gran esfuerzo por tener a esos lectores mal informados, con esa propaganda tan virulenta en contra de estos procesos de gobiernos populares, que se les hace necesario mantenerla. Y es un tratamiento que ellos hacen constantemente, no van a dejar. Esto van a arreciar, de hecho, porque en Venezuela, el caso que es emblemático para América Latina, para ellos decir que se está haciendo bien les va a costar. Entonces, por eso buscan la mentira. De hecho, en particular en Venezuela, pareciese que tenían un discurso adelantado a cómo realmente se han dado los hechos. El gobierno asume un plan de cuarentena de manera inmediata al conocerse el primer caso, primero en unos estados, luego muy pocos días después en todo el país, y ahí están los resultados del control. Son evidentes y son de carácter científico. Sin embargo, parece que el discurso que estaban esperando era distinto y que ya había información lista para salir. Por ejemplo, con el artículo de semana, esa es la sensación que queda. ¿Cuál es tu visión? Sí, el asunto de semana ya es algo que es inaudito para el periodismo. Lamentablemente ese periodismo ya de carroña no lo creen, ni siquiera Semana mismo, ni siquiera los mismos colombianos lo creen, porque el asunto está en que las mentiras se caen por sí solas. Y es lamentable lo que le está sucediendo al pueblo colombiano, la poca atención que ha tenido desde el gobierno hacia sus conciudadanos y hacia el tratamiento hacia esta pandemia, que se muestra con los números, con las cifras. Ellos, indudablemente, como verán, los órganos oficiales del gobierno de Duque, del gobierno colombiano, son estos medios que tienen un interés por este gobierno que, termina siendo sus medios oficiales. Algo sobre lo que uno siempre se cuestiona, dices que al final las mentiras se saben, se conocen la verdad y la realidad es la realidad. Pero aquí la pregunta, ante tal nivel de sensibilidad humana, algunos casos de paranoia social, es evidente, no es cuestionable. Lo que sí se plantea allí es cuánto tiempo realmente debe entender la opinión pública cuando hay una mentira para conocer la realidad. Es un asunto de amplio debate, pero también quiero conocer allí tu reflexión y para quienes nos escuchan que tengan claro que eso es realmente también parte del debate mundial. Sí, la opinión pública la forman estos medios hegemónicos realmente. Pero quienes quieren conocer la realidad, quienes quieren conocer, van a ser mucho más acuciosos y van a buscar otros medios, van a buscar otras informaciones. De eso se trata, ¿no? Un ejemplo es Telesur. Telesur ha dado una manera de encarar a esas mentiras y mostrarlas y enfrentarlas con las realidades. ¿Cuán es mentira y cuán mal están haciendo el trabajo estos medios? Que miles de venezolanos se están regresando a Venezuela, se están regresando al país por vía, ya ni siquiera por vía de avión y vía de otros medios de transporte, sino a pie.
Y esa forma, esa expresión que tienen estos venezolanos que regresan, que retornan a su país y que son recibidos aquí en Venezuela con todas las medidas que corresponden sanitarias. Entonces, eso les dice inclusive a esa mentira que ellos tratan de inocular en la población. Es decir, saben muy bien que donde van a tener protección es en un país como Venezuela, en un gobierno como el que tienen en estos momentos. Sí, y ahora revisando el caso Raúl de Estados Unidos, la realidad está allí, una situación que lamentablemente se ha salido de las manos. Vemos que hay una atención real sobre Nueva York, pero otros estados del país la están pasando muy mal, con las comunidades afrodescendientes, afroamericanas y latinoamericanas también muy afectadas. ¿Por qué los medios de comunicación no buscan de manera mucho más clara dentro de Estados Unidos, que además es su gran nicho, me refiero a los que están allí, ¿no? Y que además tienen su influencia sobre medios de América Latina, para apoyar a esta población si es realmente lo que se necesitan y si realmente entienden que es un medio de servicio público en un momento inédito para la humanidad? Sí, por ser inédito, porque no se lo esperaban, porque pensaban que estaban... eran inmunes a este virus. No hicieron absolutamente nada a sus gobernantes, que son los que tienen que dar primero la orden para que atacara a este virus que es invisible, es decir, no lo ven. Ellos siempre se estuvieron preparando para la guerra, pero nunca pensaron que la guerra vendría por un virus, es decir, que tendrían a un virus que está diezmando a su población, pero es por la incapacidad de ellos de no ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Ellos quieren endilgarle la culpa a otras naciones de sus propios errores, y ahora quieren, inclusive hasta piden indemnización. Es decir, es la atrocidad vista en un país que no ve y que se siente que es mezquino ante la humanidad, que no ve lo que está sucediendo en su cara. Y los medios de comunicación no pueden entenderlo, no pueden reproducir nada de ello porque no están preparados para ello. Esos medios de comunicación están preparados para lo que ellos han hecho constantemente, que es adormecer a la población, adormecer a esa opinión pública que no tiene una revisión del estado de cosas que ellos tienen, porque tienen un sistema que quieren reproducirlo y quieren mantenerlo. Entonces, hoy ven que se encuentran con una situación tan difícil, humanitariamente difícil, porque sus gobernantes no logran ver el peligro que corre a su gente. Entonces, el periodismo termina siendo nulo. Entonces, lo que le queda es mirar para otro lado, es mirar para Venezuela, y se encuentra con que Venezuela lo está haciendo bien, Cuba lo está haciendo bien, Cuba es solidaria. Es decir, ¿qué puede hacer un periodismo donde todo lo que ellos tienen como realidad no pueden tener ninguna respuesta? Porque al final esa no es una realidad que se impone. Cuando nos hablabas de mirar hacia otra nación, necesariamente hay que hablar de China. Decía, de hecho, desde el propio presidente de Estados Unidos hace ya 20 días, el virus chino. Y por allí entonces comenzaron los medios de comunicación desde Estados Unidos hacia otras latitudes, incluida América Latina, así, el virus chino. Entonces, así es como funciona, Raúl. Da un titular el presidente de Estados Unidos y por allí se pliegan para entonces virar la atención. ¿Es así como funciona? Él es su gran jefe editor, realmente. No hay la menor duda que tú estás comentando, es así. Ellos están esperando que el presidente de los Estados Unidos determine, dicte la pauta, les diga la noticia, le diga el titular, aunque después el presidente Trump recapituló, dejó de llamarlo virus chino, pero ya inoculó en todos estos medios una manera de ver la noticia. Es decir, él marcó, así como, si recordamos, por ejemplo, en toda la historia de Estados Unidos, hay una parte, por ejemplo, en Ronald Reagan,
habló de la Guerra de la Galaxia cuando se inauguró las Olimpiadas. Entonces, él estaba dando una indicación de lo que se venía. Pero es eso es ese país. Tienen a un editor que es, ellos se le llaman el gran comunicador, y terminan siendo los que dictan la pauta en materia comunicacional, en materia económica, en materia social, en todos los órdenes. Y adiós la rigurosidad periodística que resulta fundamental para este oficio. Gracias, Raúl, gracias por tus reflexiones. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, nos planteamos lo siguiente: cumplir con el aislamiento social, salir a buscar comida o protestar para exigir precisamente todos estos hechos y que realmente el Estado cumpla con sus responsabilidades. Todo esto ha sucedido de manera gráfica en una localidad de Bogotá, vulnerable, empobrecida, conocida como Ciudad Bolívar, y plantea precisamente este dilema en esta nación, un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, hambre versus aislamiento social. Ciudad Bolívar evidencia este dilema ante la falta de una política pública de emergencia. La gente comienza a protestar por la falta de comida. Una bomba de tiempo para Bogotá, la capital colombiana. Ante la ausencia de políticas públicas para sectores más empobrecidos, el pueblo bogotano lleva días protestando por falta de insumos básicos para su subsistencia. Este miércoles, manifestantes de la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, La Candelaria y Avenida Las Américas protestaron para exigir ayuda alimentaria al gobierno distrital. Estamos viviendo nosotros con mucha pesadez acá porque estamos olvidados. Somos población vulnerable, la cual estamos pidiendo que el gobierno y el distrito hagan presencia. Llevamos 7 años en este sitio, nadie nos ha declarado, nadie nos ha visto, nadie nos tiene en cuenta, y en esta vez tenemos esta crisis con el coronavirus, pero realmente no hemos podido salir a rebuscarnos, no tenemos ayuda del Estado, no tenemos ayuda de la alcaldía, nadie nos escucha. La situación en Bogotá es una bomba de tiempo. La alcaldesa Claudia López reconoció el retraso de una semana para las ayudas a sectores más vulnerables, responsabilizando al gobierno central de un tema burocrático. Aún así, solicitó más tiempo a las personas que padecen el hambre. En este sentido, quiero dar una explicación y pedirle excusas a la ciudadanía, porque efectivamente llevamos una semana de atraso en los giros y las entregas de mercados. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos una semana de atraso? Desde hace días, los habitantes de la capital colombiana colocan trapos rojos en sus casas como señal de que no tienen alimentos ni insumos para mantener el aislamiento social. A pesar de la emergencia por la pandemia, habitantes de la comunidad han decidido apelar a la solidaridad para soluciones colectivas. La gente estaba ya pidiendo que por favor que les ayudáramos. Por ahí un vecino si tenía arroz le compartía, el otro azúcar, así panela. O sea, compartiéndonos los alimentos porque la verdad si hay arroz, no hay azúcar y así sucesivamente. Esta es la situación en Bogotá, que cerró 2019 con 42,3% de informalidad y donde mantener el aislamiento social se ha convertido en un privilegio que la mayoría no puede sostener. Vamos a profundizar en la situación que se registra particularmente en Ciudad Bolívar, en esta zona de Ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá con muchísimos barrios. Vía telefónica nos acompaña para ello Andrei Telles, es líder social de esta zona. Andrei, buenas noches.
Buenas noches para todos y todas, para todo el continente que resiste y lucha. Muchísimas gracias. Andrei, la situación en este momento, después de un día de tensión, un día de protestas, un día en donde la alcaldesa Claudia López dice y señala que la protesta se debe a una situación de carácter político, que hay un concejal detrás de ello. ¿Cuál es la situación esta noche? Bueno, lo primero que hay que decir es que pues las medidas que ha intentado esta alcaldía elaborar para el Distrito Capital nos han parecido convenientes. Lastimosamente las ideas pues no se han materializado en el territorio. La alcaldesa sentimos nosotros que hace una mala lectura de lo que está pasando actualmente en Ciudad Bolívar y en otros territorios del Distrito Capital, diciendo o echándole la culpa a sectores políticos de lo que está pasando en las calles. Realmente las comunidades salen a protestar con el famoso cacerolazo y lastimosamente pues termina muy mal cuando la fuerza pública llega o interviene, pero no es un ejercicio motivado o mediado por algunos partidos, bien sea de derecha o de izquierda, sino es comunidad hambrienta que está en la calle desesperada buscando soluciones. Sí, Andrei, de hecho, dice el ESMAD, el argumento es, a través de la propia alcaldesa y de sus autoridades locales, que el ESMAD actúa porque hubo un intento de saqueo. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínate que, otra mala lectura también, ¿no? De no conocer el territorio. Anoche en la localidad se presentaron 4 enfrentamientos puntuales en 4 barrios diferentes, distanciados puntualmente. Entonces se intentó hacer un conato de saqueo en un mini mercado en uno de esos barrios que fue Arborizadora Alta, pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasó en los otros 3 barrios? ¿También hubo un intento de robo o de saqueo? No. Lo que hubo, sí, es, como le digo, comunidad que está en las calles protestando desesperada, que ya toma decisiones como de bloquear vías, de hacer cacerolazos, de manifestarse, porque la situación es compleja, sí, y pues lastimosamente sin la mediación integral que nosotros estamos exigiendo, lo único que envían pues es la policía. Nosotros estamos diciendo que integración social debería estar en los territorios, elaborando los censos para mirar realmente quiénes son las personas que necesitan estos recursos. Porque imagínate que en el Distrito Capital y en todo el país, los censos que tiene el DANE o que tiene las entidades correspondientes para mirar cuáles son las personas que están pues en mayor desgracia, pues ustedes se han dado cuenta que lo que existe es una corrupción total, donde cédulas no coinciden con nombres y que parece ser que esos dineros que hoy en día necesita la comunidad están llegando a bolsillos de otras personas. Y todo esto de fondo es la necesidad ante una situación de emergencia de llevar la comida a casa. Teníamos allí las imágenes que dan cuenta de una situación que se registra desde la semana anterior, Andrei. Tiene que ver con los pañuelos rojos, con banderas rojas puestas en ventanas o casas también de esta localidad. ¿Ha surtido algún efecto, algún mensaje claro para entender que esto es una situación de emergencia? Mira, hoy estábamos hablando precisamente de esto con algunos periodistas y algunos compañeros. El pañuelo rojo, ¿qué fue? Fue la intención de la búsqueda de la solidaridad. Es decir, el pañuelo rojo es una muestra de solidaridad del pueblo capitalino, ¿sí? La gente, nuestros vecinos, sacaba el pañuelo rojo buscando que entre nosotros pudiéramos ayudarnos. Pero la situación se ha ido complejizando tanto que no solo en la localidad tenemos pañuelos rojos, sino en otras localidades empezaron a manifestarse este modo de buscar auxilio y buscar ayuda, y ya pues es incontrolable entre nosotros intentarnos ayudar. Hemos encontrado pues corazones nobles que han hecho muchísimas donaciones y que medianamente por medio de los líderes sociales hemos llegado a las comunidades que más los necesitan. Pero nosotros no podemos reemplazar al Estado central ni al gobierno distrital en la labor que tiene que hacer, y es de llegar con las ayudas necesarias para poder hacer una contingencia digna. Hoy en día lo que vemos es en las calles las comunidades exigiendo sus
mercados exigiendo sus recursos para poderse sostener, y lastimosamente eso puede exponenciar el tema del virus, que lastimosamente pasa a un segundo plano, porque la urgencia del alimento y la urgencia de llevar bienestar a sus familias pues pasa a un segundo plano. Sin duda, ahí está precisamente planteado en la parte baja de la pantalla el problema, aislamiento social o la supervivencia. Toda esta situación, para preguntarte algo mucho más de fondo, Andrei, tiene que ver con la forma en cómo se gana la vida todas estas personas que viven allí en Ciudad Bolívar, que son realmente millones dentro de lo que significa el distrito capital. ¿La mayoría dependen del trabajo informal? Imagínate que en Ciudad Bolívar la mayoría de personas efectivamente vive al diario. Algunos dicen que parecemos gallinitas. Nos alimentamos o vivimos con lo que recogemos en el día, ¿sí? Pero esto se complejiza más y el drama es mucho más grande, porque personas que tenían empleo, es decir, que tenían algunos contratos, fueron despedidos de las empresas, algunas sin ningún tipo de remuneración adicional, y ya después de un mes en nuestras casas, sí, la cosa empieza a generar pues caos, porque no tenemos dónde o no tenemos cómo llevar el alimento básico a nuestras familias. Entonces es un drama total, porque claro, uno dice, las personas que viven al diario, ¿cómo están viviendo? Imagínate, ¿sí? Pero además eso se exponencia cuando tenemos personas que trabajaban y que tenían un contrato, que también fueron despedidas lastimosamente, y hoy en día tenemos pues una bomba social, no solo en Ciudad Bolívar, sino en las localidades pues más marginadas del Distrito Capital. El Distrito Capital es un reflejo de lo que sucede no solamente allí, le cuento a nuestra audiencia, en América Latina, el Caribe y el mundo, sino en muchas otras partes de Colombia. Andrei, para despedirte, ¿alguna esperanza con respecto a las medidas económicas que ha planteado el gobierno? Bueno, en lo distrital esperamos que hoy tuvimos una reunión con el alcalde local de Ciudad Bolívar, y pues la idea es declarar nuestra localidad en estado de emergencia y que los recursos ojalá se destinen pues a mitigar este problema del hambre y poder sobrellevar una cuarentena pues de la mejor forma posible, porque está de por medio pues el tema del virus que se puede propagar en un territorio y en un país como el nuestro, que no tiene, digamos, que las políticas neoliberales han diezmado el sistema de salud. Pues tener muchos casos o tener miles de casos pues podría pues acabar con mucha población en Colombia, ¿no? Y en el país. Y pues en términos de a nivel nacional, pues eso sí lo vemos con mucha zozobra, porque hemos visto que en medio de la cuarentena, en medio de esta tragedia, pues sigue operando la corrupción campeante, que pues saca de los bolsillos de los más humildes para llevárselos a los más ricos. Entonces hay una zozobra generalizada en Colombia por esto, y esperamos que algo o alguien pueda solventar esta necesidad y estas angustias que tenemos, pero realmente el panorama es muy desolador. Panorama desolador, esa es la radiografía de esta situación allí en Ciudad Bolívar, y se traspola, reiteramos, a otras partes de Colombia. Andrei, gracias por esta radiografía, por ayudarnos a comprenderla. Buenas noches. A ustedes muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a todos. A usted muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta edición central de Telesur Noticias, a este Es Noticia, edición central que terminó hace ya un poquito. Nos despedimos de Es Noticia de Telesur, @Tatiana Pérez Telesur. Con eso los dejamos y con una información que sale desde Estados Unidos, muy pendiente de ello. Los dejamos con esas imágenes. Hasta mañana, sigan con nosotros.